Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente a cada uno. Y yo le invito, ¿verdad?, que en esta noche nosotros estemos con nuestros sentidos despiertos, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios. Yo quiero contarles que el título de esta enseñanza yo le he puesto Despertad mis valientes. Y ese título o ese mensaje nos lo da Dios a nosotros. Dios nos dice despertar nuestros valientes. Y hoy vamos a introducirnos en este tema. Yo voy a buscar por aquí mis apuntes, ¿verdad?, que tengo por aquí. Y se hizo la luz. Y quiero que vayamos al libro de Joel. Al libro de Joel, capítulo 3. Verso 9, vamos a estar leyendo ese versículo allí. Le voy a pedir allí a Juanes que nos ayude a buscarlo allá para que los hermanos puedan ver. También puede usted buscarlo en su Biblia, el libro de Joel, capítulo 9, ¿verdad? Para los que necesitan ayuda a buscar el libro del profeta Joel, se encuentra entre Génesis y Apocalipsis, hermano, allí lo encuentra seguro, ¿verdad? Joel capítulo 3, verso 9. Ok, creo que lo tenemos acá. Vamos a leer, dice la palabra de Dios. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Amén. Digamos que la palabra de Dios, ¿verdad?, dice proclamad, dice... Proclamar es una acción, ¿verdad?, de nosotros decirlo a viva voz, que el Señor, ¿qué quería que pasara o que ocurriera en ese tiempo? Estaba dándole un mensaje a los valientes, pero los valientes, según la palabra, ¿verdad?, si le dice que despertar es porque los valientes estaban ¿cómo, hermano? Dormidos. Y Dios le dice despertar a los valientes, porque se supone que en ese tiempo estaba en épocas de guerra. Ok, yo quiero hacer un acto aquí para saludar a los hermanos que se conectan, ¿verdad?, por las redes sociales, por Facebook y también por el canal de Garagoa TV. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a la tecnología, ¿verdad?, podemos extender las estacas de la iglesia y los hermanos también pueden hacer parte del culto. Y les decía yo que cuando hay una acción de proclamar es cuando alguien a viva voz está dando un mensaje, cuando hay algo conocido como el heraldo. El heraldo es la persona que es encargada de dar un mensaje. De hecho, la palabra heraldo, ¿verdad?, significa mensajero. De hecho, de allí, de esa palabra heraldo, viene ese nombre Harold, ¿verdad? Por eso yo hoy voy a ser su mensajero, hermano. Y les voy a decir un mensaje de parte de Dios, porque no es mío, ¿verdad? El mensaje es de parte de Dios y Dios dice despertar los valientes. Porque, hermanos, quiero decirles que estamos en tiempo de guerra. Estamos en tiempo de guerra y si estamos en tiempo de guerra no podemos estar como, hermano, dormidos. No podemos estar como si no estuviésemos en guerra. Estamos viviendo tiempos difíciles, amén o no amén. O quién la está, ¿verdad? ¿Quién está diciendo no, este tiempo está normal, no pasa nada? Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Pero en estos tiempos, hermanos, cuando los tiempos están difíciles, ¿verdad?, es cuando Dios manda su mensaje y dice, bueno, yo voy a despertar a mis valientes, yo voy a despertar a mis guerreros, yo voy a despertar a esos valientes para que vayan a la guerra, hermano. La palabra de Dios también dice en Mateo capítulo 11, verso 12. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, verso 12. Y quiero decirle que Juan el Bautista lo decía de una manera un poco incluso más cruda, ¿verdad? Daba un mensaje al pueblo diciendo de la siguiente manera. En Mateo capítulo 11, verso 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Verdad?
Dice de que los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Pero yo quiero que nosotros enfoquemos, ¿verdad? Esa palabra violento, la vamos a cambiarla por valientes, ¿verdad? Que es nuestro mensaje. Los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos, los despiertos, los que tienen sus sentidos agudizados al mensaje del Señor, los que escuchan la voz de Dios y no solamente se quedan escuchando la voz de Dios, sino de que obedecen y ponen en práctica lo que Dios dice. Hermanos, quiero decirles que nosotros estamos viviendo una guerra. Estamos viviendo una guerra, pero la palabra de Dios nos dice claramente que ahora usted no va a coger a alguien y va a golpearlo, a pegarle una trompada o algo, no, hermano. O va a buscar una arma de fuego para disparar, no. La palabra de Dios dice que nuestra guerra es ¿qué, hermano? ¿Es dónde? Es espiritual. No es carnal. Es una guerra espiritual. Y quiero decirle que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo hay una guerra, hermano, espiritual. Y esa guerra o ese enemigo que nosotros tenemos, su objetivo es, hermano, destruirnos y apagar nuestra fe. Apagar la fe de cada uno de los creyentes. Y quiero decirle que en tiempos que pandemia, un tiempo donde vivimos mucho tiempo encerrados e incluso ahora no tenemos todavía esa libertad, muchos hermanos se han sentido desanimados. Muchos hermanos se han sentido, ¿verdad?, diciendo, oh, wow, qué difícil está la situación. Muchos han dudado incluso de su fe. Muchos por este tiempo que hemos vivido y que no habíamos podido venir a la iglesia, o de pronto muchos han decidido, ¿verdad?, quizás tirar la toalla, mirar atrás. Muchos se han llenado de temor. Muchos en este tiempo, ¿verdad?, han llorado. Yo quiero confesarles que una vez yo recibí una llamada de una persona bien angustiada y decía, bueno, no sé qué hacer, estoy desesperado. No. Muchas personas deprimidas. El enemigo, ¿verdad?, actuando en los hogares. Las parejas teniendo conflicto en este tiempo. Pero yo quiero decirles como su mensajero de esta noche, el Señor quiere despertar sus valientes. El Señor quiere despertar a sus valientes. El Señor le está diciendo a cada uno, hay un mensaje, ¿verdad? Está difícil la situación. El enemigo quiere apagar tu fe. Pero el Señor te dice hoy, despertar a los valientes porque estamos en tiempo de guerra, hermano. Y yo quiero recordarte cómo nosotros podemos pelear esa guerra. Cómo nosotros podemos pelear esa guerra. Y la palabra enseña de que nuestras armas, ¿verdad?, no son carnales, sino que son poderosas y espirituales en Dios. Y hermano, ¿cuál será una arma con la cual nosotros podamos pelear para defender nuestra fe? ¿Cuál será esa arma, hermano? ¿Será cuál, hermano? Por ahí escuché que la oración, ¿verdad? La oración es el arma más poderosa del cristiano. Pero quiero decirle que la oración es una de las cosas que más le cuesta al cristiano. La oración es una de las cosas que más le cuesta al cristiano. Muchas veces yo he dicho, bueno, hoy sí voy a orar voy a orar una hora. Hoy es el día que me voy a levantar. Y por ahí 5 o 10 minutos y ya cuesta, ¿verdad? Pero quiero decirles, mis hermanos, que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, que nosotros necesitamos el Espíritu Santo, aquel, ¿verdad?, que hace que nuestra oración fluya. Cuando nosotros estamos en esa comunión con el Espíritu Santo, nuestra oración va a ser un deleite, no va a ser una obligación de que, tenemos que orar, sino de que usted va a orar, porque usted disfruta, porque usted se deleita en esa oración.
Pero yo quiero decirle a mis hermanos de que quiero hacerle una pregunta. ¿Siempre somos nosotros valientes en todas ocasiones, hermano? ¿Siempre somos valientes? ¿O hay ocasión que no nos sentimos tan valientes? ¿O hay ocasiones que el temor nos gana? ¿O hay ocasiones que nos llenamos de dudas y será que no? Voy a llamar al pastor que ore por mí porque yo no puedo orar por esto. O al hermano que ore por mí. Yo no digo que el pastor no pueda orar, ¿verdad? Pero la palabra enseña de que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado, ¿verdad?, un mismo espíritu, un mismo bautismo. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios y usted ora, sea cual sea la situación, Dios lo va a escuchar. ¿Siempre somos valientes o llegan momentos de duda? Yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 14, al verso 50. Marcos capítulo 14, versículo 50, y quiero hacer énfasis en los discípulos del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 14, verso 50. ¿Estamos allí? Dice la palabra, y entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Quiero ponerlo en contexto de esta palabra. Dice la palabra de que en este momento fue que arrestaron a Jesús. Lo llevaban preso y sus discípulos que estuvieron con él, las personas a las cuales Jesucristo enseñó, a las cuales el Señor les enseñó a orar, a los cuales el Señor les enseñó a predicar, a los cuales el Señor les enseñó a bautizar, a los cuales vieron los milagros de Jesús. Pero cuando arrestaron a Jesús, cuando la situación se puso dura, cuando la situación se puso complicada, difícil, ¿qué hicieron los discípulos, hermano? Huyeron, hermano. ¿Y cómo estaban los discípulos, hermanos? Encerrados, ¿verdad? Escondidos, atemorizados, con miedo, en cuarentena. No salgo, no puedo ir a la iglesia. Si salgo me dicen que soy cristiano. Si hablo, no, me dicen que aleluya. Él andaba con Jesucristo. Los discípulos huyeron, le dejaron. Y en ese momento, hermanos, créanme que su fe había menguado. Incluso dice la palabra de que uno de sus discípulos, cuando después de esos eventos dijo, bueno, yo iré a pescar, voy a volver a hacer lo que antes hacía. ¿Y sabes qué dijeron los otros discípulos? Le dijeron, no, Pedro, vamos a orar, vamos a predicar. No dijeron eso. Los discípulos dijeron, vamos nosotros contigo. Hermanos, cuando la situación se pone complicada, difícil en este tiempo de pandemia, que dice, bueno, 6 meses encerrados. ¿Cuántos dijeron, bueno, ahora sí nos vamos a meter con Dios? Vamos a salir de esta pandemia, pero empoderados, porque nos vamos a meter en la oración, en la lectura de la palabra. Ahora sí vamos a crecer espiritualmente. Ahora sí, aunque no podamos salir, pero voy a hacer una llamada y voy a predicarle a alguien. Voy a compartir mi fe. O puede ser que pasó lo contrario. Como vino pandemia, como ya no se puede salir casi, entonces yo me quedo en mi casa. No hago nada, vuelvo a hacer lo que antes hacía y mi fe mengua. Y allí, hermanos, donde libramos aún más la batalla. Estamos en guerra, recuerden. ¿Será que nos dormimos o será que nos despertamos y cumplimos, verdad, ese mensaje que el Señor nos da, despertar a los valientes, que estamos en guerra? Y es una guerra espiritual, recuerden, una guerra espiritual, una guerra porque nuestra fe no mengue. Los discípulos estaban atemorizados, se escondieron, estaban quizás en sus casas o en un escondite, pero nadie por ahí. Quiero decirle de que hubo un solo discípulo, bueno, hubo 1 y medio, vamos a poner. Hubo un discípulo que sí siguió a Jesús, ¿verdad? Y estuvo incluso allí en el lugar donde llevaron a Jesús arrestado, y fue Juan.
Pero dice que había otro discípulo que también intentó seguirle, pero este le seguía de lejos, porque no quería que lo miraran, no querían que se dieran cuenta de que él era discípulo del Señor Jesucristo. Y ese era Pedro. Pero Pedro, por más que se escondió, la gente lo encontró y le preguntaba, ¿tú andabas con él? Y dice la palabra que le negó, y fue 3 veces que le negó. Pero ¿dónde estaban los otros discípulos? Juan también estuvo cuando Jesús lo crucificaron. Juan estuvo también allí. ¿Y los otros discípulos dónde estuvieron? ¿Dónde estaban los discípulos cuando Jesús murió? En esos 3 días, ¿qué hicieron los discípulos, hermano? Los discípulos estaban con temor, con miedo, encerrados, y ya no hacían nada por su fe. No hacían nada por su fe. Pero dice la palabra de que Jesús, cuando resucitó, Jesús se le apareció. Y cuando Jesús se le aparece, Jesús les dice esta palabra: paz a vosotros. Yo quiero decirte, mis hermanos, que si es tu situación en este tiempo, en esta época dura, difícil que estamos viviendo, quiero decirle que el Señor Jesús nos anima en medio de la situación difícil y complicada. El Señor te anima aún en tu desánimo. El Señor te anima aún cuando tú estás en temor. El Señor Jesús te anima cuando estás en esos momentos de duda, en esos momentos difíciles para nuestra fe. El Señor nos anima. El Señor nos dice: paz a vosotros. Y qué palabra tan linda, tan bonita y tan pertinente para este tiempo: paz. Hay muchas personas que necesitan paz, pero no la paz que el mundo da, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántas personas no están estresadas? ¿Cuántas personas no han decidido quitarse la vida incluso, hermano? ¿Por qué? Porque no tienen paz. Pero yo quiero decirte, mi hermano, y quiero darte ese mensaje, ¿verdad? El Señor quiere despertar sus valientes y quiere decirle: paz a vosotros. Paz. Dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas, ¿qué? Todas vuestras peticiones con oración y ruego. Y el Dios, ¿verdad? El Dios de paz nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el mundo tiemble, aunque los mares se embravezcan, ¿verdad? Con todo eso yo confiaré en el Señor, como dice el Salmo 46. Aunque se esté cayendo todo, yo puedo tener paz. El Señor quiere darnos de su paz. En este tiempo donde muchos encerrados con temor y quizás poniendo su esperanza en el hombre o poniendo la esperanza en la vacuna. Bueno, sí, no, la rusa sí es la efectiva. No, que la Pfizer, que la Moderna, que la otra, que esta no, porque esta causa tal cosa, deja estéril, esta deja no sé cuándo. La gente se llena de muchas malas noticias. ¿Y saben qué pasa, hermano? Pierden su paz. Llega el temor. Y cuando llega el temor, nos duermen a los valientes. Duerme a los valientes. Por eso Dios hoy está diciendo: despertad, mis valientes. Despertad y tomen esas armas, la oración, la lectura de la palabra. Llénate de la palabra de Dios antes que cualquier otra noticia. Aquí está, la palabra de Dios es nuestra esperanza. Esa es nuestra medicina, nuestro antídoto. Y el Señor te dará la paz, la tranquilidad, ¿verdad?, que tú necesitas. Pero quiero decirles, hermanos, que Jesús una vez mandó a sus discípulos también a que se guardaran. Jesús mandó a sus discípulos también que fueran a una casa y se encerraran ahí. ¿Pero hacer qué, hermano? Yo quiero que vayamos a Hechos, capítulo 1,
Vamos a leer del 1 al 4. Hechos capítulo 1 del 1 al 4. Quiero leer porque Jesús les dijo, ¿verdad? Vayan a este lugar, quédense allí. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén, ¿estamos ahí? Amén. Ok, bueno, no estoy solo en esta noche, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y el primer tratado, oh Teófilo, hice mención de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo y con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles, acerca del reino de Dios. Y estando reunidos ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino de que aguardasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiero que saltemos al verso 12 y 14. Vamos a leer el verso 12 y 14. Ok, listo, estamos allí. Dice: y entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, y luego entraron y subieron al aposento alto, donde estaban alojados Pedro, Juan, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el celote, y Judas hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes ¿en qué, hermano? ¿En qué perseveraban? En oración y ruego, y con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Resulta que Jesús le dijo: bueno, quédense en Jerusalén, no salgan allí, y ellos se fueron a una casa. Estaban en una casa, pero lo que ellos hacían en esa casa no era que estaban dormidos, no era que volvieron a hacer lo que antes hacían, no es que se quedaron haciendo cualquier otra cosa, sino dice que en esa casa ellos oraban. Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. El Señor Jesús le dijo: quédense allí, ¿verdad?, hasta que venga la promesa del Padre. Y la promesa del Padre era el Espíritu Santo. Y quiero decirle, hermano, que ahora dice en Hechos capítulo 2 que vino el Espíritu Santo. Dice la palabra de que los discípulos, los que se escondieron, los que estaban atemorizados, los que no querían salir de sus casas, ahora predicaban, ahora anunciaban. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué cambió en estas personas que vivían con temor, que su fe se había apagado y ahora estaban, ¿verdad?, proclamando el mensaje del Señor Jesús? Y dice la palabra en Hechos capítulo 4, en el verso 18 y 20, dice que Pedro y Juan fueron arrestados. Y cuando fueron arrestados, dice que los fariseos, los de Sanedrín, los que mandaban en aquella época, los religiosos, le decían: no prediquen más acerca de Jesús. Y Pedro le dijo: bueno, me es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, ¿verdad? Y ellos dijeron que no iban a dejar de predicar. Pero ¿qué cambió en unas personas que antes, cuando arrestaron a Jesús, se fueron, se escondieron, pero ahora cuando los arrestaron, decían que no iban a dejar de predicar? Y dice de que cuando predicó Pedro, se convirtieron una vez 3,000 y luego 5,000 y anunciaban el mensaje. ¿Qué cambió, hermano, en estas personas? ¿Sabe qué cambió en estas personas, hermano? Cambió de que ellos recibieron al Espíritu Santo de Dios. Cambió de que ahora tenían al Espíritu Santo
Y la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1, verso 8, ¿qué dice, hermano? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. El Señor despertó a sus valientes, pero sus valientes en un momento estuvieron atemorizados, estuvieron en sus casas sin querer salir, en sus casas, ¿verdad? Con su fe menguando. Pero Jesús le dijo, bueno, quédense aquí, vayan a esa casa, pero cuando estén ahí en su casa, oren hasta que reciban la promesa del Padre. Hermanos, la mejor manera de que nosotros como valientes de Dios despertemos es que recibamos la llenura del Espíritu Santo. Y cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, hermanos, vamos a ser, ¿verdad?, testigos de Él. Vamos a dejar todo temor y ahora vamos a tener nuestra identidad clara. Somos hijos de Dios para anunciar, ¿verdad?, las buenas nuevas, para anunciar el mensaje de Dios, para nosotros orar en la familia. Quiero decirle, hermano, que tú eres el centinela de tu familia. Tú que vives en un hogar y que eres el único de tu familia, o quizás hay dos de tu familia que conocen de Dios, tú eres el centinela, eres el responsable de velar por aquellos que son débiles en la fe. Tú eres quien debes orar por ellos. Tú eres quien debes darle un mensaje de aliento, de esperanza y decirle, mira, estás angustiado, estás triste, pero yo conozco a un Dios que puede darte a ti la paz, la tranquilidad y puede solucionar tu problema, ya sea la escasez, ya sea una enfermedad, ya sea lo que sea, porque tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. ¿Amén o no amén, hermano? Amén. Amén, hermano. Estamos aquí. Los valientes del Señor están aquí en este lugar. Y yo quiero terminar con este verso bíblico. Quiero que todos vayamos allí al Timoteo. A Timoteo, capítulo 1, verso 7. Ok. Creo que segunda Timoteo. No había dicho ni primera ni segunda. Ok. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice, hermano? Dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, tengan miedo, hermanos. Entonces, hermanos, tengan temor. Entonces, hermanos, nunca prediquen la palabra de Dios. Hermanos, sigan dormidos. La palabra de Dios nos dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de valentía, hermano, y de dominio propio. Debemos aferrarnos a esa palabra, tomarla, porque el Señor quiere hoy despertar a sus valientes. El Señor quiere despertar a esos centinelas de su hogar, de su familia. El Señor quiere despertar a aquellos quizás que estaban pasando momentos duros y difíciles, aquellos que estaban pensando, ¿verdad?, en mirar hacia atrás, aquellos que estaban pensando como Pedro, vamos a volver a pescar, o aquellos que estaban con su fe decaída. Pero yo quiero decirles en esta noche, así como cantábamos esa canción en el momento de la adoración, que ya no somos más esclavos del temor. Ya no somos más esclavos del temor. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos empoderados por su Santo Espíritu para proclamar sus buenas nuevas, para dar un mensaje de esperanza, para orar por nuestra familia, para guiar a nuestra familia en estos momentos y en estos tiempos. Hermanos, nosotros somos portadores de buenas noticias. Yo quiero terminar diciéndoles esto, hermano. Quiero lanzarles un desafío, hermano. Quiero lanzarles un desafío. Si usted comienza
a reproducir todas las malas noticias que hay o que escuchan las noticias. Mira que esto, lo otro. Y comienza a hablar solo las malas noticias que hay. No, que vienen unas avispas asesinas, que viene el polvo del Sahara, que viene no sé qué cosa, hermano. Créame que usted va a sembrar temor en la otra persona. Pero mi desafío es el siguiente, hermano. Mi desafío es, háblele la palabra del Señor a esa persona. Háblele que el Señor da paz. Háblele a esa persona que el Señor da esperanza. Háblele a esa persona que el Señor puede sanarle, sea cual sea su enfermedad. Háblele a esa persona de que Dios bendice, ¿verdad? Aún su alacena, que en medio de la escasez Dios puede glorificarse, ¿verdad? Y Dios puede hacer un milagro para esa persona y que no falte el alimento, ni el pan, ni el vestir. Hable eso, hermano, a otra persona y verá que lo que va a producir en esa persona es paz. Lo que va a producir en esa persona es aliento, ánimo para seguir. Pero Dios quiere despertar primeramente a sus valientes. Y sus valientes somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Cuántos valientes de Dios hay en esta noche? Por eso, cuando el Señor llama y proclama a los valientes y decirle despertad, por eso, hermanos, vamos a poner en función eso ahora mismo, hermanos. Yo le voy a invitar a que se coloque en pie. Usted va a tomar su arma y su arma es la oración. Hoy vamos a hacer una oración por la familia, ¿verdad? Cada uno de ustedes va a orar por su hogar, por su familia. Y si usted conoce una persona que está pasándola mal en este tiempo, que está viviendo dificultades, usted va a orar por esa persona. Usted va a llenarse de fe en la palabra, usted la va a tomar hoy y usted va a orar por esa persona y tenga por seguro de que el Señor va a responder a su oración. Yo le invito a que usted cierre sus ojos allí. Vamos a orar. Padre maravilloso Dios, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, en esta noche, Dios. Porque tú eres fiel y eres poderoso, Dios. Padre, porque tú en esta noche, Señor, eres el Dios que está diciendo, levantad, Señor, a nuestros valientes, despertar, porque estamos en tiempo de guerra, Dios, Señor, y nosotros hoy tomamos, Señor, Padre, nuestra armadura, Señor, hoy tomamos esa armadura y tomamos la oración, Señor, Padre, y queremos levantar un clamor por la familia, queremos levantar un clamor por los hogares, Señor. Padre, yo te pido por cada hogar, por cada familia, Señor, representada en este lugar, y que seas tú, Dios, Señor, Padre, quien bendiga, Señor, cada hogar. Padre, tú conoces aquello que está pasando, Señor, en cada familia, en cada hogar, Padre. Si están pasando por momentos de desánimo, tú eres el Dios que nos anima en el medio de nuestro desánimo. Tú eres el Dios que dice, pasa a vosotros. Tú eres el Dios que dice, levántate. Tú eres el Dios que extiende tu mano, Señor, Padre, para seguir. Tú eres aquel Dios que dice que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Oh, maravilloso Dios, Padre, yo te pido de que seas tú, Dios, Señor, levantando al caído, Señor. Que seas tú, Padre, encendiendo esa fe, esa llama, Señor, nuevamente. Levanta altares, Señor, que han estado caídos, Señor. Padre, quizás, Señor, Padre, por la situación que estamos viviendo, Padre, muchos han llenado de temor, se han llenado de tristeza, de angustia, Padre, pero en el nombre de Jesús, Señor, hoy rompe, Señor, toda atadura, toda cadena. Hoy rompe, Señor, Padre, oh maravilloso Jesús, Señor. Todo aquello que no sea tuyo, trae libertad, Espíritu Santo de Dios, trae libertad, Señor. Ahora en el nombre de Jesús clamamos a tu sangre preciosa, Señor, que liberta, Señor. Y Padre, queremos orar, Padre, por aquellas personas que están viviendo momentos, Señor, difíciles de escasez, que tú proveas, Señor, porque tú eres Jehová Jireh, el proveedor, Señor, de nuestra familia, de nuestros hogares, Señor. Padre, también te pedimos, Señor, si hay alguno entre vosotros enfermo, Padre, oramos por ellos, Señor, oramos por los enfermos. Padre, Señor, tú eres el médico por excelencia, tú eres el médico de médicos, Señor. Padre, tú eres aquel que en la cruz
te llevaste toda dolencia, todo dolor, Padre, toda enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, hoy, Padre, Señor, proclamamos, anunciamos, Señor, tu bendición de sanidad, Padre, para esas personas que están enfermas, Dios. Padre, te pedimos, Dios, Señor, Padre, que tú traigas, Señor, reconciliación en los hogares, Señor. Padre, así como tu palabra enseña a volver, Señor, el corazón de los padres para con los hijos, Señor, y el corazón de los hijos para con los padres. Restaura relación de padre e hijo, restaura relación entre esposos, restaura, Señor, relación, Dios, Señor, en los hogares, Padre maravilloso Jesús. Padre, pon de tu amor, pon de tu afecto fraternal, Señor, que los frutos del Espíritu, Señor, Padre, Señor, sean manifiestos en cada hogar, en cada familia, Señor eterno. Padre, clamamos a ti, te honramos, Señor. Padre, Señor, gracias te damos, Padre, porque tú hoy has hablado nuestras vidas, porque somos tus valientes, Señor. Padre, porque somos aquellos, Señor, que tu palabra, Señor, nos ha dicho que no nos has dado espíritu, Señor, de cobardía, Señor, ni de temor, sino de valentía y dominio propio, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, Padre maravilloso Jesús, Señor, en estos tiempos, y que, Padre, podamos experimentar tu paz y que no dejemos robar, Señor, de nada y de nadie la paz que tú nos das, esa paz que dice la palabra del Señor, que tú guardarás en completa paz, Señor,